Ejercicio número 6. Con 26, torre E8, F8, las negras han ignorado el ataque a su dama, pero este recurso no basta para salvarlas. Y el turno es de las blancas. Vamos a ver, yo tengo la posición acá. El libro dice que el último movimiento de las negras fue E8, F8. Yo no entiendo bien la parte de salvar la dama, pero lo que entiendo es que el movimiento tiene por objeto evitar que dama capture torre, que sería muy malo para el negro porque dama captura torre, jaque, rey H7, torre H3. Entonces el rey se tiene que esconder aquí en G6 y queda en una situación bastante comprometida. Entonces se protege aquí al lado de su rey. Se protege y al mismo tiempo el negro, la torre negra, ocupa la columna vacía F. Es decir, hace dos jugadas en una. Se protege defensiva y ofensiva porque ocupa dominante la columna la columna F, que es lo que siempre queremos hacer en el ajedrez. Por su parte, el blanco tiene una posición bastante fuerte porque domina la columna D, sus torres están en comunicación y no solo eso, sino que esta torre domina la fila 3, se puede desplazar por la fila 3 y con un sencillo movimiento ya se coloca en línea con la dama, atacando como una artillería la columna H. Asimismo la dama podría hacer un movimiento por alguna diagonal, ponerse en comunicación con las torres, etc. Es decir, ellas tienen una posición flexible en la cual pueden adoptar cualquier disposición de ataque. Bien, el libro insinúa que hay una solución ganadora de las blancas, que en este tipo de situaciones normalmente es un sacrificio, un ataque al flanco de rey. Yo primero pensé dama H7 o H8 en sacrificio, rey por, torre H3, pero luego el rey siempre puede, es decir, si yo hago aquí rey por, torre H3, el rey siempre puede refugiarse aquí de nuevo en G8 y no hay como perseguirlo más. O sea, no tengo alfil para atacar la diagonal. Entonces no es esa la solución. Sin embargo, hay otra que es la torre de D7 por G7, a lo que seguiría rey por, dama por peón G5 y jaque. Vamos a explorar esa línea a ver qué pasa. Esa jugada destroza el peón G7, defensor de la posición de rey, y deja al rey prácticamente vulnerable porque ya dos de los peones que lo protegen naturalmente se perdieron. Aquí tienes peón doblado, que es una debilidad intrínseca. Además, este peón está aislado, colgando, como dicen, sin defensa, no tiene otra pieza que lo soporte ni otro peón, y esas son las vulnerabilidades intrínsecas del flanco del lado de las negras. Del lado de las blancas, sin embargo, también tenemos un rey desprotegido y una columna donde, como las negras hagan aquí torre F1, sería jaque mate. Por lo tanto, pende una amenaza constante sobre las blancas. Las negras tienen que actuar y llevar la iniciativa del ataque. La dama negra no puede directamente ocupar una posición de ataque sobre el flanco del rey porque está como encerrada. Tendría que salirse y venirse a luchar para acá. En cambio, el alfil sí domina perfectamente el alfil sí domina perfectamente la diagonal, atacando G1 en el flanco del rey blanco. Por lo tanto, las blancas tienen una
posición peligrosa, pero les toca el turno, que es la gran diferencia. Entonces, si las blancas se aventuran en un sacrificio, torre por, rey por, toma, la dama toma con jaque y tiene el rey desnudo prácticamente. Además que tenemos esta poderosa torre aquí como secuaz de la reina en cualquier ataque. Un comentario: rey no puede ubicar no puede desplazarse a la columna H jamás y nunca, porque si él se coloca en la columna H, entonces torre en H3, jaque mate. Torre se coloca aquí, jaque mate. Por lo tanto, en esta disyuntiva el rey negro sabe que tiene que ocupar la F. Obviamente aquí no puede, tiene que ser aquí, F7. Y le tocaría a las blancas proseguir el ataque. Vamos a ver. Hay dos posibilidades. Yo puedo hacer jaque con la torre, puedo hacer jaque con la dama en F6. Si hace jaque con torre, yo la veo, no la he analizado, traté de calcular ahorita rápidamente todas las subvariantes, pero no la veo buena, porque primero descuida la columna D, donde tiene dominio, y esa columna es importante para evitar que el rey se me escape por acá. Y por otra parte, siempre cabe la posibilidad de que en una jugada suicida el negro sacrifique su dama, lo cual me obliga a comer con peón, rompiendo la posición al rey. Y en principio las negras pierden material, pero realmente es una jugada incierta para las blancas. Yo veo más fuerte de principio dama F6 jaque. Vamos a ver qué pasa. Dama F6 jaque, rey E8, porque no puede, el rey no se va a venir por acá, porque torre G3 jaque, a lo que sigue rey H7 y dama en G7 y jaque mate. O sea, se queda encerrado, el rey se encierra en este lado y aquí ya las blancas tienen dominio. Él nunca va a hacer eso, él prudentemente se va a venir para acá, que también queda encerrado. Pero le plantea un dilema a las blancas, porque para seguir persiguiendo al rey, si yo con la dama hago G6, perdón, sí, G6, entonces jugamos al gato y al ratón, porque el rey se me viene para acá, entonces de nuevo para acá, entonces de nuevo para acá. Pero aquí acabo de ver que hay una jugada de mate, de 8 jaque mate. ¿Sí? Y efectivamente, esta continuación fue la que fue ganadora. Fíjense que la torre, o sea, ustedes dirán, bueno, pero me comen la reina, ¿no? Porque el jaque es con la torre y él no puede evitar, y que a su vez está protegido con la dama, no se puede comer la torre con el rey, y tampoco el rey no puede ni evadir ni tampoco comerse a la pieza que lo está atacando, así que jaque mate. Aquí fíjense que no analizamos una por una todas las subvariantes como haría una computadora, sino que el análisis fue más que todo cualitativo, no cuantitativo de conteo de piezas, sino cualitativo. Yo les describí las posiciones, las ventajas, fortalezas y debilidades subjetivas de cada variante. Me fui por una línea que es como yo lo razonaría si estuviera en la situación, y efectivamente condujo al jaque mate para las negras.
Eso fue todo, gracias.